Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer su presencia y luego la amabilidad de la SEDIT en invitarme a discutir un tema tan interesante y tan actual como el de la nefrogeriatría. Naturalmente, mis agradecimientos van multiplicados por 1000 al doctor Ocharán Corpera por haberme invitado, como les he dicho, a este foro que siento no sea presencial. Antes de entrarnos en harina, vamos a quedar dos conceptos claros en geriatría. Como ustedes habrán visto en la introducción, yo soy especialista en medicina interna, en nefrología y en geriatría. Por lo tanto, conozco lo que es el envejecimiento, lo que es el riñón y lo que es el envejecimiento renal y la geriatría. Entonces, tenemos que tener siempre presente que la edad no es una enfermedad y que no hay enfermedades propias de la vejez. De manera que no podemos decir, pobrecito, el viejecito. Es el caso de las incontinencias urinarias de las señoras mayores que dicen, bueno, esto es una cosa propia de la vejez, ¿y qué vamos a hacer? Pues mira, tiene que diagnosticarle el tipo de incontinencia, tratarla y al menos mejorarle la capacidad funcional y la calidad de vida o bienestar. Eso es lo importante de la geriatría, como ha dicho en ocasiones anteriores y particularmente la doctora Pablo en la mesa del jueves, mantener la función. Bien, entrando ya en materia, discutimos lo que es enfermedad. Hay muchas formas de definirla y nosotros vamos a centrarnos en una, en el valor crítico o cifra a partir de la cual se establece la frontera entre salud y enfermedad, basado en la aparición de complicaciones, y la otra, que es la que a mí me gusta más, que es la comparación con indicaciones de salud. O sea, un médico ve a un paciente, lo explora, le hace la anamnesis, la exploración física, le pide pruebas complementarias, de imagen, biopsia y con todo hace el diagnóstico de enfermedad. Tiene el inconveniente el valor crítico en que realmente lo que mide es la capacidad máxima de la función de cualquier órgano a los 30 años. Fíjense cómo el envejecimiento fisiológico madura en principio, nacemos sin ninguna capacidad básicamente. Vamos ganando capacidades para andar, para la continencia urinaria, para la inteligencia. Llegamos al pico aproximadamente a los 30 años y luego, de manera fisiológica, pues estas capacidades se modifican. De forma que les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Nace un niño, le gusta el deporte y le gusta el salto de pérdida y comienza a saltar. Y salta a 80 centímetros. El niño sigue entrenando y llega un momento en que alcanza los 25, 30 años, 20, 30 años y salta 4 metros. Y sigue entrenando porque le gusta el deporte. Y llega a los 80 años y salta 2 metros. ¿Ustedes creen que esta persona que está aquí en el pico de máxima actividad, cuando era niño o cuando es adulto, tenía una insuficiencia del sistema músculo-esquelético porque no saltaba los 4 metros como en el pico de máxima capacidad funcional? ¿O por el contrario, creen que este señor, que es un corredor hindú, que llegó a correr en 8 horas el maratón, tiene una insuficiencia del sistema musculoesquelético o está perfectamente adaptado para lo que es su edad, para lo que es su segmento biológico? Lo mismo es aplicable a la función renal, que en general se ha medido solamente por uno de sus múltiples funciones, que es el filtrado glomerular. Al nacimiento tenemos un filtrado glomerular de 16 mililitros por minuto medido con inulina, un aclaramiento de inulina, que es el patrón oro o el gold estándar. Maduramos, aumentamos la capacidad funcional del filtrado glomerular, alcanzando los 100-120 mililitros por minuto cuando estamos aproximadamente en la tercera década, y luego, de manera fisiológica, pues empieza a atenuarse hasta que llegamos pues, a los 80 años.
¿Creen ustedes que es lógico pensar que el niño cuando nace o este señor tiene una insuficiencia renal porque este parámetro particular es más bajo cuando tenía 80 o cuando tenía 3 meses que cuando tenía 30 años? Y además se complica la cosa porque los geriatras definen insuficiencia renal como un filtrado glomerular medido con glucograma de coprofigol inferior a 30 mililitros por minuto. De manera que solamente con este parámetro de filtrado, sin tener en cuenta la resorción y secreción, viene definiéndose insuficiencia renal. Esto naturalmente asusta a cualquiera, entre ellos a nuestro buen amigo, que dice, hombre, pero es que hay una medida para todas las edades. Yo les doy aquí las referencias para que vean ustedes que esto de la geriatría se basa en citas científicas, entrevistas de alto impacto y no en dicharachería. ¿Por qué entonces se asustaba nuestro buen amigo? Pues porque se habían olvidado de cumplir parámetros biológicos adaptados a tiempo de vida. Y esto es el denominador común en todos aquellos no familiarizados con la geriatría. Porque sabemos que la característica fisiológica del envejecimiento es atenuación del rendimiento funcional comparado con el pico de máxima actividad cuando hay 20 o 30 años. Y se ha dado en decir que personas con 60 mililitros por minuto de aclaramiento de creatinina medido con una estimación de filtrado glomerular por una fórmula hace insuficiencia renal. Y por tanto, puede que se excluyan del tratamiento no deseado. Vamos a hablar de los indicadores de salud, otra manera de definir la enfermedad. Entonces, la insuficiencia renal sería un síndrome de evolución lenta que se caracteriza por la pérdida irreversible de la capacidad renal para mantener el equilibrio del medio interno. Por tanto, el medio interno no podría mantenerse adecuadamente cuando hay una insuficiencia renal. El hombre está desesperado en el medio interno. En cambio, cuando el riñón funciona bien, el medio interno lo controla perfectamente. Fíjense que para controlar el medio interno, además del filtrado glomerular, es necesario cumplir con todos estos requisitos metabólicos, desde el balance de electrolitos hasta la capacidad de reserva funcional o la síntesis de eritropoyetina. Vamos a repasar brevemente la diferencia entre envejecimiento renal e insuficiencia renal. Este sería el envejecimiento renal y, como ven, el volumen efectivo circulante es igual en varones, jóvenes o mayores. Lo mismo pasa con las mujeres. Sin embargo, lo que sucede es que los varones tienen mayor volumen circulante que las mujeres con independencia de la edad y no diferencia entre jóvenes y viejos. Este sería el envejecimiento renal. En cambio, en la insuficiencia renal crónica había un volumen intravascular aumentado. La ADH en el envejecimiento estaría en el límite alto de la normalidad, el túbulo es sensible a la ADH. Si le restringimos, el líquido es capaz de alcanzar una densidad urinaria mínima de 120 y puede producir una molaridad urinaria superior a la total. Por el contrario, en la insuficiencia renal hay imposibilidad de alcanzar valores superiores a 1000 y no puede producir, o lo hace con muchísima dificultad, orina con molaridad superior ni inferior a la plasmática. O sea, estamos hablando de la orina isosmótica, no puede concentrar ni diluir, muy poca sensibilidad a la derecha. Una cosa muy interesante es el manejo renal del sodio. Miren cómo personas jóvenes y mayores que tienen la misma concentración de sodio en plasma, los mayores pierden muchísimo sodio por orina comparados con los jóvenes con diferencia estadísticamente significativa. Es por eso que las personas mayores se les presiona mucho y, sin saber por qué, los médicos alemanes en el verano retiran los diuréticos a aquellos pacientes que les están tratando hipertensión arterial del adulto, una hipertensión arterial esencial, porque notan que se depresionan, pero no saben por qué lo hacen. Nosotros hicimos este trabajo y pusimos un grupo de mayores de 65 años y de jóvenes en una dieta de 50 milimoles de sodio, y miren ustedes cómo los jóvenes a los 5 días alcanzan el balance, orinan lo mismo que le damos. Y los adultos, ¿qué pasa con los mayores de 65 años? Pues que al 9º día pierden
muchísimo más del sodio que le damos por orina, hacen un balance negativo de 40 mililitros por día. ¿Qué quiere decir esto y qué aplicación clínica tiene? Que es una mala práctica decir, como es viejo, que no tome sangre. Tiene que tomarla en la que ha tomado antes, ni más ni menos, a no ser que haya una enfermedad que lo indique. ¿Y por qué se produce? ¿Cuál es la investigación? Pues miren, nosotros somos capaces de examinar estos dos segmentos desde el glomérulo hasta el pico de la asa de Henle, que se llamaría nefrona proximal en esta prueba, y la parte gruesa, la rama ascendente del asa de Henle, o segmento distal o segmento directo. Esta parte sería la proximal, esta sería la distal, y lo que vemos es que el segmento distal es incapaz de reabsorber sodio con la misma eficiencia que lo hace el del joven. Por tanto, hay una pérdida ordinaria de sodio por incompetencia de la rama ascendente del asa de Henle. Nosotros sabemos que esto es fisiológico y ya sabemos por qué los médicos alemanes suspenden el diurético en el verano para evitar las depresiones de glóbulos. De modo que esto sería el manejo de sodio del envejecimiento renal, con una resorción tubular disminuida. El potasio sería justo al revés. Potasio habría una retención de potasio, menor eliminación de potasio por disminución del filtrado glomerular y por un mecanismo tubular relacionado probablemente con el hidrógeno de potasio ATP. Sin embargo, la insuficiencia renal habría una retención de sodio por menor filtrado glomerular y una disfunción tubular global, no solamente de las ascendentes de Henle, sino de todo el mundo. La acidificación, hay muy pocos trabajos que han probado la capacidad del riñón senescente para responder a una sobrecarga aguda oral de ácido. Estos serían los pocos que hay, entre ellos está el nuestro. Vean ustedes como no hay diferencias significativas, incluso en el único trabajo que se ha medido la capacidad proximal para acidificar, o sea, la resorción de bicarbonatos, no hay diferencias significativas entre mayores de 65 años y más jóvenes. De modo que el envejecimiento renal, el umbral renal para los bicarbonatos no se altera, tampoco el pH urinario, y el equilibrio de ácido-base es comparable al de adultos sanos. Sin embargo, en la insuficiencia renal hay acidosis metabólica, imposibilidad de eliminar los residuos ácidos mediante la eliminación de acidez titulable y amonio, umbral renal para carbonato disminuido. Por tanto, ahí tenemos la diferencia. En el metabolismo calcio-fósforo, las personas mayores tienen normocalcemia, normofosfatemia, normales de vitamina D3 similares o quizás un poquito disminuidos a los adultos, muy en discusión, y PTH en adultos. Sin embargo, en la insuficiencia renal crónica hay hipocalcemia, hiperfosfatemia, niveles bajos de vitamina D3 e hiperparatiroidismo. Y esto nos va a hacer, para hacer un diagnóstico diferencial, cuando veamos a un paciente que esté catalogado de insuficiente renal con un valor de filtrado glomerular inferior a 60 mililitros sin tener en cuenta la edad. La eritropoyetina y la hemoglobina es absolutamente comparable a lo largo del ciclo vital. Desde hasta los 103 años, ven que la eritropoyetina y la hemoglobina son comparables a las de los jóvenes. Sin embargo, es muy interesante que la fracción de excreción de urea aumenta en las personas mayores, a diferencia de los jóvenes. Por tanto, la síntesis de eritropoyetina es normal en personas mayores de 65 años y una hematometría normal. No así en la insuficiencia renal crónica, que hay anemia, rasgo también diferencial. No acumula toxinas urémicas el riñón del anciano y elimina más urea que el del insuficiente renal. La reserva funcional o capacidad de aumentar el filtrado glomerular en respuesta a una sobrecarga proteica. Pues miren, en personas jóvenes sanas aumenta de 122 a 226, o sea, aumenta 100%. Y en las personas sanas, mayores de 65 años, también aumenta un 34%. Por tanto, tienen reserva funcional. Y esto los diferencia claramente de la insuficiencia renal crónica y que llega un momento que no hay reserva funcional o es niña. Por todo esto hemos hablado de muchas de las posibilidades, muchas de las funciones del riñón. Vamos a ver ahora el filtrado glomerular, que será el caballo de batalla. Hay muchas formas de medirlo con
inulina, creatinina, filtrado glomerular mediante radionuclidos y durante con fórmulas, casi todas apoyadas en la creatinina. Entonces, nosotros sabemos que el riñón, una sustancia buena para medir el filtrado glomerular, si se filtra los glomérulos y pasa por el túbulo sin reabsorber ni segregar, es la inulina. Pero eso es muy difícil, nosotros utilizamos la creatinina, que es la transformación de la creatina dependiendo de la masa muscular y se elimina por el riñón. Pero tiene algún inconveniente la creatinina. La secreción, por ejemplo, miren como aquí va a haber más bolitas que las que se filtraron, estas amarillas. Hay, por tanto, una secreción de creatinina. Secreción que nosotros podemos resolverla si bloqueamos este transportador de creatinina y lo bloqueamos con cimetidina en los jóvenes. Pero también hay resorción, miren como aquí va a haber menos bolitas que las que se filtraron. ¿Cuánto es esto? ¿Cómo podemos valorarlo en números? Pues el grado de secreción de creatinina puede ser hasta un 10% menor dependiendo de cuándo midamos este parámetro. Pero lo más importante es que si nosotros medimos el filtrado glomerular con aclaramiento de creatinina y con aclaramiento de inulina y hacemos un cociente, una relación, lo dividimos, lo interesante es que cuando este cociente es mayor de 1,4, el 28% de la creatinina recogida en la orina proviene del túbulo, no del filtrado, de eso que hemos visto de la secreción y la reabsorción, que varía mucho, por ejemplo, con las condiciones de hidratación. El control, por ejemplo, en este estudio es de 130 mililitros por minuto, cuando se deshidratamos a las mismas personas en 96, cuando las rehidratamos sube a 160 mililitros. Una fracción de excreción de 124%, me dirán ustedes, hombre, ¿por qué 124 y no 100%? Pues precisamente porque hay secreción y reabsorción, que baja cuando nos deshidratamos y aumenta cuando rehidratamos. Este es el caso mío, en particular, que me hice una creatinina sérica antes de una sauna de deshidratación y tenía un filtrado glomerular de 72 mililitros por minuto y por tanto no sería insuficiente renal. Luego me hice este cálculo, que le hablaré de la fórmula UGE, que es negativa, pues no tengo insuficiencia renal. Me lo repito cuando he tomado la sauna, cuando me he deshidratado, he bebido poco líquido, y resulta que el MDRD ya es 56 mililitros por minuto, perdón, por tanto tendría una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, con la fórmula UGE sigo siendo no insuficiente renal. Importante esta situación. Además, el manejo de creatinina no es igual en el joven que en el viejo. Recuerden que nosotros podíamos inhibir con cimetidina la secreción en el joven, y así es. Pero fíjense el único estudio que hemos hecho nosotros en personas mayores de 65 años hasta 103. Fíjense cómo aquí van a pasar unas cuantas bolitas aquí y alguna otra aquí. Por tanto, no es lo mismo. Eso nunca lo hemos tenido en cuenta. Y por tanto, la tendencia es decir que efectivamente el filtrado glomerular disminuye con la edad en varones y en mujeres, pues es cierto. Y también disminuye la eliminación urinaria de creatinina con concentraciones plasmáticas similares. Y siempre hemos dicho que aquí es porque hay menos masa muscular. Si bien esto es cierto, no debemos ahora olvidar que probablemente el manejo renal de creatinina juega una parte importante en esto. Tanto nos interesó esto hace más de 30 años que medimos el filtrado glomerular en personas mayores y en jóvenes sanos, y lo medimos con un aclaramiento de creatinina y con cromo 51 LDA. Fíjense ustedes cómo esta persona que tiene 48 años, un varón con la misma creatinina en sangre, tiene un aclaramiento de creatinina de 126 mililitros, perdón, de 185 mililitros por minuto, y cuando lo medimos con el cromo 51 tiene 96. Entonces la diferencia que hay es
realmente la creatinina en orina. En personas mayores nos pasa exactamente igual. Fíjense qué interesante esta señora de 70 años que tiene un aclaramiento de creatinina de 79 con cromo 75 y cuando hacemos MDRD 57, de modo que esta señora es insuficiente renal o no, dependiendo del método que utilicemos. Y aquí de nuevo, 80 años, varón, la misma creatinina en sangre, aclaramiento de creatinina totalmente diferente. Aquí 99 y aquí 56, porque miren cómo la creatinina en orina es muy distinta en uno que en otro, siendo aquí el cociente aclaramiento de creatinina, aclaramiento de cromo 51, 1,3, por tanto más del 25% de esta creatinina viene del túbulo. En cambio aquí, que se acerca a 1, el aclaramiento es de 60, es de 56 mililitros por minuto y si lo medimos con cromo es de 60, prácticamente igual. Y miren cómo el cociente medio de aclaramiento de creatinina, aclaramiento de cromo